Buenas tardes, estamos transmitiendo para Comunica Visión, una nueva plataforma en donde vas a encontrar temas de interés, temas que te hacen pensar y sobre todo de aprender algo diferente. Este es tu programa Decisiones, yo soy Jorge Sánchez y me acompaña esta tarde nuestra amiga Cintia Ramírez. Ella es editora, es comunicóloga y aparte ha trabajado en diferentes ministerios internacionalmente en 40 países. Le doy la más cordial bienvenida y bienvenidos a Decisiones. Muchas gracias por la invitación, felices de estar aquí el día de hoy. Pues acaba de llover, está lloviendo en la Ciudad de México. Llegamos porque finalmente pues hubo la forma de poder llegar. Pero bueno, estamos en un tiempo en lo que se está trabajando mucho la espiritualidad. Inclusive Mark Zuckerberg habla precisamente que en su plataforma Meta va a empezar a trabajar la parte espiritual. Y hay temas muy importantes y muy interesantes, por ejemplo, los temas de la nueva era, el Hatha Yoga, el Reiki, el yoga. Y a veces pensamos desde una cosmovisión cristiana que son pues manifestaciones satánicas, vamos a hablarlo claro, o son panteístas, ¿no? O sea, y yo lo que quiero preguntarte, ¿qué es el yoga? Para empezar, vamos a platicar, porque hoy vamos a hablar de yoga. A lo mejor tú tienes alguna amiga gurú, está muy de moda ahorita cambiar de hábitos, el yoga, está muy de moda pues una buena nutrición. Pero hoy le vamos a preguntar a una experta, a una mujer que realmente se ha metido en ese tema, ¿qué es el yoga? Vamos a analizar qué es el yoga y después vamos a hablar si es panteísta, si no es panteísta, si es sustancial, si eso resta todas las religiones. Dinos. Sí, pues son buenas preguntas. Creo que solo hay que empezar diciendo hacer preguntas es bueno. Y creo que no debemos tenerle miedo, especialmente si estás en un caminar espiritual o tienes curiosidad. Yo creo que la curiosidad es algo que hay que valorar mucho, ¿no? Pero bueno, siento que con el yoga, sí, como dices, hay muchas ideas y creo que una vez que ya te metes, la verdad es que sí es un tema complicado. Pero la palabra yoga en sí significa unión. No se ponen de acuerdo los eruditos con quién comenzó la yoga, ¿no? Pero hay un librito por ahí famoso que escribió Iyengar, que es el que como se considera el padre de la yoga, y él tiene ahí pues como sus conceptos y todo. Se cree que él posiblemente fue uno de los que lo comenzó, y hay pues sí, mucha historia que igual podemos ir platicando más a fondo, pero lo más importante, mucha gente cree que yoga es movimiento o es posturas, como a ciertos dioses, y en realidad no es cierto. Y también la gente piensa en yoga y piensa en gente como haciendo formas raras, ¿no? O sea, en una montaña con una foto muy bonita. Sí. Cuando en realidad la yoga, por así decir, pura, tiene mucho más que ver con el estado de tu corazón y el estado de tu mente, con un como lugar de paz. Igual podemos ir como deshebrándolo, ¿no? Pero en realidad la invitación es a unión, como a qué me estoy uniendo, y es algo como muy integral. No es probablemente lo que tenemos en mente de solamente como hacer, no sé, distorsiones raras con nuestro cuerpo. Hay unos términos, algunos buscando en la Wikipedia que aguas amigos, la Wikipedia es un sistema de información que todo el mundo pone ahí su cuchara, así que realmente no tenemos cierta certeza con ella, pero dice que la yoga son sistemas o métodos para alcanzar la espiritualidad. Entonces, hablamos del Tantra, por ejemplo, ¿no? Que para alcanzar el Kundalini, o sea, estamos hablando de términos hindúes que finalmente nosotros como Occidente pues no los entendemos mucho. Y también hemos hablado también de que con el yoga encontramos un yugo espiritual. ¿Podríamos explicar un poquito como esa tendencia que tiene el yoga como algo central? Y me imagino que debe tener varias variantes. O se ha distorsionado, o qué es en sí. O sea, si yo soy ama de casa, porque es algo famoso que las amas de casa quieren hacer yoga, ¿qué les puedes decir? ¿Qué es el yoga? ¿A qué se van a enfrentar? Hay muchas respuestas. La verdad es que depende a quién le preguntas. No hay esa es una de las, por
sí, una de mis opiniones fuertes en cuanto al yoga, porque realmente nadie tiene como el monopolio sobre lo que es el yoga, porque en parte es historia. O sea, empezó, creemos que a lo mejor, ¿no? Con Iyengar, él fue uno de los primeros que como que escribió. Esto es como lo que se considera más como por decir el yoga clásico. Es un camino que se llama como los 8 pasos o los 8 caminos, the Eightfold Path en inglés. Son 8 pasos y te llevan básicamente de un espacio de caos a un espacio de unión con lo divino. Lo estoy simplificando mucho, pero más o menos es así. Y el movimiento número 3 o 4 realmente, el asana, que es lo que nosotros tenemos en mente, que es el movimiento, solo es uno de esos 8 pasos. O sea, incluye muchas otras cosas, no solamente lo que imaginamos como las posturas, ¿no? Entonces, la respiración, sí, ¿no? o sea, realmente tiene mucho, es muy integral y hay algunas cosas que yo considero que son muy buenas y otras que pues no, porque son parte de otra cosmovisión. Pero bueno, este señor Iyengar escribió su libro, tiene como dibujitos, ¿no? Tiene como sus ideas. Después también hay otro libro por ahí que se llama The Yoga Sutras, que es como la Biblia del yoga. Y ese sí se enfoca mucho más que en el movimiento, se enfoca en como su filosofía, su cosmovisión de la espiritualidad. Y igual podemos hablar un poco más de eso, pero en ese libro viene un poquito más. Hay gente que le cree más a ese libro que a Iyengar. Y hay otras personas que realmente la yoga que les gusta o la que para ellos es yoga tiene más que ver con conceptos hasta budistas, porque básicamente se arma como lo que llaman o llamamos el árbol de yoga, ¿no? Y entonces empiezan a salir muchas ramas y se traspasa por medio de tu maestro, básicamente. Entonces, ¿De tu gurú? tu gurú, sí. Okay. Es muy el sistema de Star Wars. O sea, quien es tu maestro es el que tú utilizas o tú recibes. Tu Jedi, ¿no? Sí, o sea, tú recibes de él y de ahí realmente ya ha salido a muchas cosmovisiones. Aquí es importante pensar, no sé qué tanto ustedes conocen y entienden del hinduismo, del budismo, ¿no? Pero a veces en el mundo occidental no estamos tan conscientes de todo lo que eso implica. O sea, de que no solamente es una como religión, sino es parte de toda una cosmovisión y realmente pues cada persona tiene su interpretación y los mismos, o sea, aún en las escuelas de yoga, hoy por hoy, si tú te quieres certificar, hay muchas escuelas y algunas son más, voy a decir, como espirituales raras, por así decirlo, o de otras cosmovisiones, y hay unas, las que ahorita están más de moda, probablemente son las que han convertido el yoga un poquito más en un acto como de gimnasia. Sí. Hubo un momento en Inglaterra principalmente, ¿no? Donde empezó a llegar como todo de la India para acá, donde las personas, atletas y doctores y personas interesadas dijeron, aquí hay algo bueno, como entiendo y estoy viendo cambios en el cuerpo, vamos a tomar estos ejercicios como gimnasia y vamos a vendérselos al mundo occidental. Sí, y finalmente es el spa, el yoga de spa, ¿no? Te vendo un paquete en un resort y vas a tener 2 horas de yoga y vas a relajar tu cuerpo y te voy a dar un masaje holístico con aromaterapia, ¿no? Con flores de Bach, pero no tiene nada que ver con el yoga estructural que te lleva a encontrar el nirvana, ¿no? Yo creo que sí, o sea, puede ser. O sea, la verdad es que tienes que tener cuidado porque tú no sabes, o sea, yoga es como un lenguaje. O sea, realmente no es una religión como tal, es un lenguaje, es como decir orar. O sea, todas las religiones oran de alguna manera, ¿no? Los musulmanes oran, o sea, todo el mundo oras a cosas diferentes, pero todos oran. Entonces hay partes del yoga que sí son como ese lenguaje o esa herramienta y hay partes que sí están, la palabra en inglés es embedded, están como muy enraizadas en ciertas cosmovisiones. Entonces ahí sí es difícil porque ni las personas, o sea, ni los que estamos certificados ni los que somos maestros nos ponemos realmente de acuerdo porque ya hay como muchas versiones y es parte de pues muchas cosmovisiones y no es tan fácil yo creo como separar, a menos que te metas un poquito más y creo que mucha gente sin saber se mete y hay cosas que le gustan y luego dice, esto es interesante y entonces tienen curiosidad
y luego pues terminan con muchas otras cosas que ni sabían, ¿no? Que era parte del paquete. Sí, ahorita hay una tendencia, si uno busca en la IA, cómo cambiar mis hábitos de vida, te dice, haz una oración una vez al día, tiene un tiempo de mindfulness, o sea, algo así, que es un tiempo de oración, de concentración y demás. Y bueno, pues se ha puesto de moda, ¿no? Pero ¿qué tan profundo es que nosotros practiquemos ese tipo de humanismo? Porque es humanismo. O sea, para poder alcanzar esa relación espiritual con Dios. Buena pregunta. Yo creo depende de dónde estás en tu caminar espiritual y cuál es como tu meta con eso, ¿no? Entonces, si tú estás viendo esto y tú te consideras un seguidor de Jesús, entonces hay que verlo con esos lentes. Si tú eres una persona que no conoce a Jesús o estás descubriendo o tienes interés y realmente más bien estás en un como caminar espiritual de curiosidad, yo creo que pues hay valor en conocer la herramienta y en saber cuál es como tu deseo más profundo, porque las personas se acercan, o sea, todos los que estamos en un caminar espiritual estamos buscando algo. Hay una oposición cultural en cuanto a que si el yoga tiene sus raíces panteístas, es decir, de una forma politeísta, o sea, y sustancial, o sea, que Dios es todo y está en todo. Mientras que la cosmovisión cristiana, pues es un Dios que piensa, que siente, que gobierna, que es rey. Entonces creo que ahí hay un choque de conflicto. ¿Qué podríamos decir a una persona que está desarrollando su relación espiritual con el Dios occidental y una persona que está desarrollando su relación con el multipoliteísmo que hay? O sea, cualquier cosa que se mueva es Dios. ¿Qué podemos decirle a las dos visiones? ¿El yoga será la unión entre esas dos cosmovisiones? ¿O el yoga se aparta, se sustrae de esas visiones? Sí, quiero tener cuidado porque creo que hay muchas opiniones acerca de eso. Yo creo que mucho es tu meta. O sea, si tu meta es conectarte con el Dios real, entonces hay elementos de una práctica centrada en Jesús de yoga que pueden ser una buena herramienta para ti en, en cierto sentido. Pero si tú estás simplemente como abriéndote o si tienes curiosidad sobre a lo mejor la meta final, o sea, si tú practicas yoga como puro o pura, haciendo lo que todos dicen que debes hacer, entonces al final tú vas a llegar a una unión dentro de una cosmovisión que probablemente no te conviene. Entonces depende mucho de tu meta. O sea, si tu meta es solamente como conectarte más con Dios y tienes curiosidad sobre la yoga, creo que puedes poner ciertas barreras y puedes a lo mejor tener curiosidad sobre esta práctica y acercarte en un espacio cristocéntrico. Y si realmente lo que quieres es pues tener curiosidad sobre una nueva forma de vida y por qué las personas que hacen yoga se sienten bien, y si quieres como meterte en espiritualidades a lo mejor nuevas, entonces pues es lo que va a pasar. Ahora, otra vez, ahí yo creo que tenemos que tomar en cuenta nuestro gurú, nuestro maestro, nuestro guía, ¿no? Porque si nuestro guía no entiende, o sea, o lo llevó en la escuela Patito o en el club, ¿no? Donde yo me reunía con mis amigas y pues ahí aprendí yoga, pues voy a generar un discípulo también con una cosmovisión totalmente errada. ¿Qué podemos hacer? Porque finalmente es como las escuelas de karate o taekwondo en México, que cada quien la interpreta como puede, ¿no? Todos son maestros de karate porque tienen un diploma. ¿Cómo podemos saber quién es un maestro que nos pueda guiar en el yoga sin confundirnos en el abismo de posturas religiosas? O, ¿cómo puedo hacerlo? Sí, si tú eres un seguidor de Jesús y si tú ya te identificas y dices yo quiero honrar a Dios y yo reconozco que solo hay un Dios verdadero,
Entonces, tu maestro necesita tener la misma cosmovisión. O sea, es muy importante que tu maestro también diga, solamente hay un Dios y que la meta es conectarnos con el Dios verdadero, no con cualquier Dios, ¿no? Y yo creo que ahí es muy, muy importante lo que cree tu maestro. Y también hay otras cuestiones que yo le sugeriría como maestra de yoga que soy y que me he certificado en muchas cuestiones. Hay como ciertas señales de alarma, por así decirlo, ¿no? Una es la música que se utiliza en la clase. Una gran diferencia, por ejemplo, entre la yoga que es más como de gimnasia y la yoga que es más, voy a decir, espiritual, porque todo es espiritual, todo es espiritual, pero la que está más como metida en cosas raras, por así decirlo, es si es una enseñanza en base a los chakras o no. Entonces, como cristianos, nosotros sabemos que sí hay centros de energía, o sea, eso es ciencia, es física, ¿no? O sea, sí hay cosas que podemos a lo mejor notar en nuestro cuerpo y de cómo nuestro cuerpo funciona. Ahora, ¿cómo se llaman? Y si manipulas esa energía, y si le haces caso a la viborita, o si llegas a, ¿no?, tu quinto ojo, o sea, todas estas como metas que tiene otro tipo de yoga, especialmente cuando es yoga, sí, como de tipo Kundalini o yoga como más, sí. Entonces, si el maestro utiliza o planea su clase en base a los chakras, como para ayudarte en ese proceso según su cosmovisión, entonces yo diría como seguidor de Jesús, pues no, o sea, no tienes nada que hacer ahí. Como seguidor de Jesús, si tú quieres un maestro cristiano y una clase que es segura para ti, entonces buscamos un espacio, por ejemplo, mis clases están basadas en el proceso del templo, ¿no? Entonces, o sea, toda la hora, a la hora yo de hacer la secuencia, yo estoy intencionalmente creando un espacio para que tú te conectes con Dios. Entonces empezamos, ¿no? Desde que entraban las personas al templo y luego pedimos perdón por nuestro pecado y luego confiamos en Jesús, ¿no? En una clase en base a los chakras, por ejemplo, hay una parte donde te van a decir mucho, ahora accede a la energía interior, accede a tu propia fuerza. Yo en esa parte de la clase, a propósito, porque no estoy haciendo eso, yo digo cosas como, a ver, en este lugar que es difícil, pues si puedes confiar en Dios. ¿Qué significa descansar en Dios, no? O confiar en su fuerza y en su poder. Entonces hay como dos caminitos ahí muy separados. Una de las clásicas del yoga es visualiza. Pon tu mente en blanco, respira, ve azul, siente cómo entra la respiración, la energía, y tú eres parte del universo. Mindfulness, ¿no? Humanismo, ¿no? O sea, de alguna manera, a través de mi relajación y demás, pues, puedo ver a Dios. ¿Qué tan peligroso es? ¿Qué tan peligroso es? Porque yoga es yugo. Es abrir puertas y en un momento dado, desde el punto de vista espiritual, cristiano, cosmovisión, dice que si nosotros abrimos puertas, pueden entrar espíritus malignos disfrazados de luz. Es algo muy delicado. Entonces, esas visualizaciones que tú haces en tus clases tienen que ver con la oración, con la relación con Dios, o en qué momento se puede extralimitar esa frontera y salirse de la visión de Dios. Yo no hago visualizaciones, o sea, creo que los que somos cristianos también cambiamos el lenguaje porque yo como maestra de yoga, mi trabajo es crear un espacio para que tú te conectes con Dios. Entonces, yo soy más como una guía, es probablemente la palabra. Entonces, mucho tiene que ver con el lenguaje. O sea, ahí te vas a dar cuenta luego si es un maestro que está haciendo un sincretismo raro, está mezclando las cosas, o si es alguien que está como centrado en la Biblia y tomando de una herramienta, ¿no? No manipulando la herramienta, pero sí diciendo, a ver, aquí hay ciencia, aquí hay cosas que sí me ayudan y que me pueden, como una herramienta de oración, el lenguaje, el movimiento como oración, entonces hay cosas aquí que me pueden ayudar. Lo que nosotros hacemos en nuestra clase es un tiempo de meditación bíblica, donde primero, ¿no?, te relajas y te ayudamos con algunos estiramientos y luego hacemos una disciplina espiritual que se llama Lectio Divina, que es algo que los cristianos llevan mucho tiempo haciendo, donde en vez de decir pon tu mente en blanco, decimos vamos a enfocarnos en la palabra de Dios.
Entonces es voltear mis ojos a Dios, ¿no? Una de las grandes diferencias entre yoga centrado en Jesús y yoga no centrado en Jesús es que en el yoga normal tú ves hacia adentro, la solución está adentro de ti y tú por tus propios méritos llegas, ¿no? Tus 8 caminitos a la iluminación total. Como cristianos sabemos que ese no es el caso. Entonces yo en vez de ver hacia mi ombligo, yo volteo mis ojos a Dios y en ese tiempo de silencio y de respiración, que es una herramienta que Dios nos dio, nos enfocamos en la palabra de Dios. Entonces hacemos este ejercicio de lectio divina, que es algo muy cristiano, que los cristianos han hecho desde hace mucho tiempo, donde es básicamente vamos a poner atención a la palabra de Dios y dejar que la palabra haga su trabajo, ¿no? Entonces estoy literalmente leyendo como la Biblia y decir, vamos a como sentarnos con estas cosas, ¿no? Permíteme entenderlo. ¿Cambiar el plexo solar por el Espíritu Santo? No, no. Encuentra tu plexo, encuentra tu chakra, encuentra tu... Sí, no, o sea, es que no podemos como simplificarlo tanto, es más complicado, pero yo creo que en la herramienta, o sea, hablando muy específico de una clase de ejercicio, porque acordémonos que el yoga es mucho más, o sea, para mucha gente es una forma de vida. Acuérdense que el movimiento solo es uno de los 8 pasos, ¿no? Hay muchas otras cosas. Esos 8 pasos, para las personas que nos están viendo, seguramente se preguntan cuáles son los 8 pasos del yoga. No es en yoga spa, Sí, no. ¿no? A ver, Sí, es similar un poquito a los 5 como fundamentos del Islam. Hay muchos paralelos, ¿no? Pero tiene que ver con rechazar ciertos apetitos, tiene que ver con amar a tu prójimo, cuidado de la creación, hay cosas bonitas ahí. Y también tiene que ver con mucho es tiempo en meditación. El lenguaje que utilizan ellos es que tú tienes un como lago en tu mente y el lago debe estar tranquilo. Pero cuando tú le metes una roca a ese lago, se producen ondas y esas ondas como que traen caos a tu ser. Entonces la meta es ayudarte a calmar ese lago, ¿no? Entonces mucho tiene que ver con como controlar tu cuerpo o rechazar ciertas cosas para lograr que tú llegues a esa como paz interior. Entonces se incluye, ¿no? Ciertos ejercicios de meditación, hay ciertos elementos también de nutrición, hay elementos o tiempos muy alargados de ayuno, donde estás, sí, y depende, o sea, lo que la gente más conoce, ¿no? Si es como Kundalini y todo eso, es literalmente son como 2 viboritas que viven adentro de tu vientre y tú por medio de cierta como manipulación de la energía o el prana, que es como la fuerza de vida, según ellos es fuerza de vida. Los cristianos o los seguidores de Jesús no utilizamos ese lenguaje, sabemos que Dios es el dador de la vida, ¿no? Pero bueno, la idea es como por medio de tú controlas tu prana o tú manipulas esta fuerza de vida para que entonces todo el lenguaje en yoga es alineado para que puedas como ser libre. Es encontrar el equilibrio. Sí. Para poder ser libre. Sí, en tu propio esfuerzo. Esto es muy importante. Propio esfuerzo. Eso es lo que en un momento dado se puede contraponer a la cosmovisión occidental. O sea, voy a hablar no solamente de los cristianos, o de los católicos o de los mormones, que tenemos una visión en donde Dios es un ente que piensa, es una que persona. Tierna, sí. Es una persona que tiene carácter y que todavía y es el rey, ¿no? O sea, eso es lo que se piensa. Y el hacer las cosas por tu propia fuerza, como que sí se contrapone mucho con la visión, podríamos decir, del reino. Voy a ser muy cuidado. Sí, ¿no? Eso sí. Él es. Claro que sí, porque nosotros por eso en nuestra clase, en una clase centrada en Jesús, todo mi mensaje es que tú tienes que, les voy a dar un ejemplo muy específico. La postura más famosita, ¿no? Que nosotros no decimos postura, decimos forma, por cuestiones de trauma y por muchas otras cosas. La forma que todo el mundo conoce, que se llama cadáver, al final, ¿no? Tú literalmente como que te mueres y entonces ya estás como ahí. Y si hiciste bien todo durante la clase, entonces ya llegas como a tu iluminación, ¿no? Y tienes ese momento. Como Siddhartha Gautama Buda que recibió la unción cuando se quedó en un árbol y se convirtió en más o menos. la deidad. Sí, más o menos. Entonces es la meta de cada clase. O sea, llegas, te van como guiando y al final tú terminas en esa postura
o forma, y entonces tú tienes como, y literalmente significa cadáver. Entonces tú ya como que llegas a ese punto de unión máxima, ¿no? En nuestras clases, número 1, no le llamamos cadáver, obviamente. Tienes que morir para vivir. Sí, pero es más por ahí, o sea, yo tengo que dejar que Dios tome el control, tengo que rendirme a Dios. Y para yo poder o sea, tengo que descansar y decir, llega un punto donde mi esfuerzo ya no es suficiente. O sea, aunque yo de verdad le eche ganas toda la clase, yo voy a enfrentarme a ese lugar santísimo en el templo, donde todo eso se queda y estoy delante de un Dios poderoso, majestuoso, santo, y quién soy yo, pues no tiene nada, o sea, no tengo nada que darle, ¿no? Entonces yo me rindo a su majestad. Y entonces, como maestra cristiana, yo puedo diseñar mi clase y yo, en vez de decirle, ve a la postura de cadáver y ahora encuéntrate con lo que sea, yo digo, ok, descansa, abre tus ojos, ve a Dios, ¿no? Y tus ojos físicos, o sea, respira profundo, abre tus ojos, imagina que Jesús está justo ahí y solo descansa. O sea, va a llegar un momento donde tu esfuerzo no es suficiente, recibe la mirada de tu Padre. O sea, hay cosas que como seres humanos ahí ya no podemos hacer, ¿no? Entonces, sí, la cosmovisión aquí tiene muchísimo que ver, porque aunque si tú entras a la clase y solo estás viendo y no estás oyendo nada, parece similar, son metas totalmente diferentes. O sea, tiene que ver el control y el equilibrio de todos tus sentidos para poder encontrar ese estado de encuentro con Dios, me imagino, ¿no? O sea, Pues en mi caso, al yo diseñar una clase, mi meta es ayudarte, que tu cuerpo te ayude a poder estar recibiendo de Dios. Entonces no estoy buscando un momento espiritual, no estoy manipulando para que tengas así algo increíble, pero sí estamos simplemente creando, o sea, como maestra de lenguajes, yo creo espacio para que tú puedas estar frente a Dios. Y es muy similar a lo que hacen los directores de alabanza. O sea, mi trabajo es por medio de la música y de la emoción y de muchas cosas, no manipular, sino crear espacio para que el que esté dispuesto abra todo su ser, ¿no? Como todo su ser, y diga, Dios, aquí estoy, te amo. Ah, tú también me amas, ¿no? Wow. O, perdón, tú me amaste primero. Wow, ¿no? Entonces, eso es lo que es nuestra meta como maestros centrados en Jesús. Pero si no estás en una clase centrada en Jesús, entonces la meta pues es muy diferente. Por eso yo digo, la meta es muy importante. Alguna vez hicimos un viaje, estábamos en una exploración esotérica en Gilitla, San Luis Potosí, y vimos a un maestro de Catayoca que comía carne, tenía relaciones con las alumnas, ¿no? Con el Kundalini y el Tranta para que alcanzaran el Nirvana, ¿no? Pues eso es una trampa. Antes de irnos, nos gustaría mucho, yo sé que las personas que nos están viendo están interesadas en llevar a cabo un yoga sano, un yoga que los lleve precisamente a conocimiento de la verdad y al conocimiento del Creador. ¿Dónde pueden ir? ¿A dónde se pueden comunicar contigo? Yo creo que hay muchas de las personas que están viendo este programa que van a estar interesadas en este sistema que es un puente que vincula lo mejor de dos mundos. ¿A dónde pueden ir? Nosotros tenemos clases, el ministerio se llama Intención con Z. Pueden buscarnos en redes, tenemos una app gratuita en YouTube, donde quieran. Intención con Z es un ministerio, parte de la organización Milamex, Centro Cultural Milamex. Somos una asociación civil basada aquí en la Ciudad de México y nosotros también certificamos instructores. Entonces, si te interesa también certificarte o especialmente a la gente que le gusta el movimiento, pero se siente incómodo en un contexto no cristiano, nosotros estamos aquí para ti, nos hemos preparado para. Puede venir un musulmán, o sea, la palabra musulmán es el que hace la voluntad de Dios. ¿Puede venir y tomar esa clase? Está bien. ¿O nada más cristianos? No, Testigos de Jehová, lo puede hacer. Es para todos, pero sí tienen que saber que mi postura, o sea, yo como maestra de yoga Cintia y las personas que han entrenado en nuestro equipo, nosotros las clases que damos todas están primero fundamentadas en la Biblia y nuestro
sí, o sea, nuestro deseo es que tú te conectes con el Dios verdadero. Entonces eso pues lo vas a ver en la música, o sea, sí es pues una clase diferente a otras, pero sí, al final pues sí usamos la palabra yoga porque sí es una herramienta que estamos usando. ¿Puede ir uno de nuestros amigos que nos está viendo a tomar una clase de prueba? ¿Se puede? Sí, ¿O también en escribir y ya estoy no, pueden buscarnos y tenemos clases, también hacemos retiros, porque damos clases de todo tipo de ejercicio y el yoga centrado en Jesús, especialmente porque es muy efectivo para cuestiones de trauma o cuestiones de lesiones, si tienes alguna cuestión de salud mental, ¿no? O sea, hay muchas herramientas ahí. angustia. Sí, hay muchas herramientas ahí que son pues muy válidas que Dios puso en nuestro cuerpo. Solamente yo digo, pues los de la India lo descubrieron primero, pero es diseño de Dios, ¿no? Pues realmente estamos muy emocionados con eso que nos estás platicando. Nos ha cambiado la cosmovisión o la visión que teníamos del yoga. Creo que nos ha abierto el panorama. Y yo quisiera preguntarte, porque muchos de la cosa, bueno, ¿quién es Cintia Ramírez? Eh, Platícanos cuál ha sido tu preparación, qué has estudiado para poder llegar a ejecutar esta nueva alternativa en nuestro país, porque no había. Platícanos. Sí, yo soy comunicóloga y estudié Biblia en la universidad, en una universidad cristiana en Estados Unidos. Y después de eso me certifiqué primero como instructora de algo que se llama Revelation Wellness, que es un ministerio de salud integral cristiano basado en Estados Unidos, increíble. Después me certifiqué con algo que se llama The Yoga Abby. Mi maestra fue una señora muy famosa que se llama Caroline Williams. Ella tiene muchos videos cristianos también muy bonitos en YouTube. Ella fue mi maestra, entonces pues mucho lo agarré de ahí, obviamente con ella. Después me certifiqué en un ambiente secular de algo que se llama yoga pre y postnatal. Entonces, especialmente para trabajar con mujeres en el proceso del parto y todo eso. Y ahí aprendí también mucho de la diferencia, ¿no? Porque eso fue en un contexto no secular, porque yo quería también como entender y conocer, y muchas de las cosas de mi certificación yo como cristiana no las hice porque no me sentía cómoda en ese espacio y fue muy útil para mí. Eso también soy coach certificada de nutrición funcional y soy bueno, una de las cosas que más me apasiona es todo mi entrenamiento en cuanto a algo que se llama dirección espiritual, que es como este regalo para las personas. Es más o menos similar a una sesión de psicología o consejería bíblica, pero es un poco diferente porque nuestro trabajo es escuchar a Dios contigo. Entonces es mucho más, sí, escuchar a la persona y presentar y retomar un poquito estas disciplinas espirituales que ya últimamente hemos dejado, como por ejemplo la lectio divina, que es algo que en nuestras clases de yoga centrada en Jesús hacemos mucho. Entonces, en estos espacios de dirección espiritual es como decirle a la gente, tenemos la Biblia y la Biblia es suficiente, pero también tenemos la sabiduría de la iglesia, ¿no? Y hay cosas que la iglesia ha hecho por mucho tiempo que nos ayudan un poquito a conectarnos con Dios, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas como leer la Biblia no solo por información, sino tomarnos nuestro tiempo. Entonces, bueno, ese es obviamente nuestro corazón, es ayudarle a las personas en su formación pues parecernos más a Jesús. Y todas estas herramientas son las que pues consideramos al trabajar en nuestro programa. Pues amigos, Cintia Ramírez, aquí en este programa Decisiones. Hoy arrancamos un nuevo proyecto aquí en Comunica Visión. Acuérdate, vamos a estar con ustedes todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Tú nos puedes escuchar a través de las plataformas YouTube, Facebook y algunas otras plataformas. Y nos vas a seguir por TikTok. Y queremos llevarte esa información que te interesa. Agradecemos a Cintia Ramírez esta tarde el que nos comparta y te dejamos la puerta abierta. Vamos a seguir platicando de todos los cursos que das y también de los libros. Sé que ahora acabas de publicar un libro. Si nos quieres platicar rápidamente de tu libro y en dónde lo puedes comprar. Se llama 40 días hacia una fe encarnada. Está en cualquier librería cristiana, en Amazon o directamente con nosotros en milamex.com y son 40 días pues de estos, diríamos como el caminito cristiano, ¿no?
O sea, ¿qué son cosas que como cristianos podemos hacer para conectarnos con Dios? Tomar agua, descansar, comer bien, como para reconciliarte con tu cuerpo. Muy bien, ya saben, búsquenlo en todas las librerías cristianas y por Amazon. Ahí lo puedes adquirir, es muy fácil. Y bueno, pues recuerda que estamos en este proyecto para que tú puedas conocer lo que hay en el mundo y puedas tomar decisiones. Decisiones por Comunicavisión. Gracias, Cintia.